La cuchara de servir estaba a medio camino de la bandeja cuando impactó el primer proyectil de mortero. La sargento Noel Simmons estaba sirviendo puré de papas en un plato privado para jóvenes, con el delantal estándar de Mess Saul sobre su uniforme, y su tridente de foca apenas visible bajo la tela. La explosión sacudió el complejo, hizo sonar las bandejas de comida y transformó lo que había sido un servicio de almuerzo rutinario de martes en el momento en que todos descubrieron que la discreta mujer que había estado sirviendo las comidas durante las últimas 2 semanas no estaba realmente asignada al servicio de comidas. El impacto del mortero apagó las luces, activó las alarmas e hizo que 200 soldados se pusieran a cubierto en un Mess Saul que de repente se había convertido en una zona de muerte. Simmons no se puso a cubierto. Soltó la cuchara de servir, se arrancó el delantal y su mano fue hacia el rifle de asalto HK-416 que había mantenido oculto bajo el mostrador. Porque los Navy SEALs en misiones clasificadas no dejan de ser operadores solo por disfrazarse temporalmente de personal de Mess Saul. Lo que los insurgentes enemigos que atacaban el complejo desconocían. Lo que la mayoría del personal de la base estaba a punto de descubrir era que la mujer que les había estado sirviendo alegremente el desayuno, el almuerzo y la cena era en realidad una de las especialistas en combate cuerpo a cuerpo más letales del GSOC, y que había estado realizando vigilancia de contrainteligencia mientras fingía servir huevos en el café. El tridente del Oceal en su pecho iluminó la luz de emergencia mientras preparaba su HK-416. Y de repente, todos los soldados de ese Mess Saul comprendieron que su servicio de almuerzo estaba a punto de convertirse en una clase magistral de cómo responden los Navy SEALs cuando alguien ataca su posición. El enemigo había cometido un error táctico catastrófico. Habían atacado un complejo pensando que estaban atacando una base logística estándar con mínima seguridad. Estaban a punto de aprender que la mínima seguridad es lo que parece cuando un operador SEAL se disfraza de personal de cocina y que atacar durante el almuerzo significaba interponerse entre Noel Simmons y la salida, que era el último error que muchos de ellos cometerían. La misión había comenzado 3 semanas antes con una sesión informativa clasificada que habría parecido absurda a cualquiera fuera de operaciones especiales. El Comando de Guerra Especial Naval tenía información que sugería una amenaza interna en la base de operaciones avanzada Viper. Alguien estaba suministrando información operativa a las redes insurgentes y las medidas de seguridad convencionales no habían logrado identificar la filtración. La comandante Sarah Chen había establecido los parámetros de la misión con la serenidad que emanaba de años de planificar operaciones imposibles. Necesitamos a alguien que pueda observar a toda la población de la base, que tenga acceso legítimo a las áreas comunes, que pueda interactuar con todos, desde soldados rasos hasta coroneles, sin levantar sospechas. Simmons había estudiado la distribución del complejo, la lista de personal, los patrones de compromiso de información. El personal de Mess Saul ve a todos varias veces al día en entornos relajados donde la gente habla libremente. Exactamente. ¿Sabes cocinar? Puedo calentar café y servirlo. Probablemente eso sea suficiente para el servicio de comidas militares. Chen sonrió. Tendrás que hacerlo mejor que eso. 2 cursos intensivos de preparación de comidas militares, luego una inserción como refuerzo temporal del personal. Tu tapadera es cubrir mientras el personal fijo está de baja por rotación. Mantienes la asignación hasta que identificas la fuga o determinas que la inteligencia era errónea. Así que, la sargento Noel Simmons, veterana de 6 despliegues de combate, 73 eliminaciones confirmadas de objetivos de alto valor, experta en combate cuerpo a cuerpo y asalto táctico, había pasado 2 semanas aprendiendo a operar equipo industrial de alimentos, memorizando recetas para preparar comidas para 200 personas y practicando el tipo de charla informal que los trabajadores de Mess Saul usaban mientras servían la comida. La inserción había sido perfecta. Había llegado con órdenes legítimas, credenciales apropiadas y una historia de fondo que resistía un escrutinio superficial. Durante 3 semanas, había servido desayuno a las 6, almuerzo a las 12 y cena a las 18. Había escuchado a los soldados quejarse de sus oficiales,
a los oficiales quejarse de los parámetros de la misión y a todos quejarse de la comida que estaba sirviendo. También había identificado patrones, personal que hacía preguntas específicas, información en discusión que no debería ser de dominio público, un sargento de personal en suministros que parecía demasiado interesado en los horarios de los convoys, un traductor que estaba presente en demasiadas sesiones informativas clasificadas. Habían pasado 72 horas desde que completó su evaluación y preparó su informe cuando el mortero comenzó a caer. El primer disparo impactó en el perímetro oeste del complejo, un disparo de alcance diseñado para establecer datos de objetivo. El segundo disparo impactó más cerca de la cochera. Simmons reconoció el patrón de inmediato, un objetivo sistemático, disparos a pie hacia el centro del complejo. El tercer disparo impactó en el muro oeste del Messaul. La explosión fue masiva, tan cerca que reventó ventanas, esparció metralla por el comedor y hirió al menos a una docena de soldados que habían estado comiendo cerca de ese muro. Las luces se apagaron, se activaron los sistemas de emergencia y se desató el caos mientras 200 efectivos intentaban procesar lo que estaba sucediendo. Simmons lo procesó en 3 segundos. A continuación, un ataque con mortero, probablemente un asalto terrestre de distracción. El comedor estaba a punto de convertirse en una posición defensiva o en un escenario de masacre, dependiendo de cómo se desarrollaran los siguientes 60 segundos. Sacó su HK-416 de debajo del mostrador, el arma que había mantenido oculta allí precisamente para este escenario. Desmontada y envuelta en plástico para evitar preguntas sobre por qué el equipo del comedor incluía un fusil de asalto sellado. Sus manos se movieron durante el reensamblaje con una memoria muscular desarrollada a través de miles de repeticiones. Cargador insertado, palanca de carga engranada, selector comprobado, óptica verificada. 4 segundos para estar lista para el combate. El soldado al que había estado sirviendo, un joven de Idaho que le había agradecido las patatas extra, estaba en el suelo sangrando por heridas de metralla. Simmons lo agarró y lo arrastró detrás del mostrador, donde el equipo de acero inoxidable le brindaba cierta protección. «Quieto. Aprieta esto contra la herida. Vas a estar bien». Se movió por el comedor con determinación, su presencia atravesando el pánico. Todos en el suelo, lejos de las ventanas, los heridos en el centro, el personal sano estableció posiciones perimetrales. Un capitán, alguien a quien le había servido el almuerzo todos los días durante 3 semanas, la miró confundido. ¿Quién demonios eres tú para dar órdenes? Simmons se llevó la mano al pecho, le abrió la parte superior del uniforme y reveló el tridente sellado que había mantenido oculto bajo el delantal del comedor. Sargento Simmons, Guerra Naval Especial. Soy el agente de operaciones especiales de mayor rango en esta base. Y ahora mismo, asumo el mando táctico de esta posición. Organicen a su gente o quítense de mi camino. La confusión del capitán se transformó en comprensión. Luego en obediencia inmediata. Ya la oíste. Heridos al centro. Todos los demás, cúbranse y prepárense para defender esta posición. Caían más proyectiles de mortero. Bombardeo sistemático diseñado para debilitar el complejo antes del asalto terrestre. Simmons se dirigió al muro oeste del comedor y examinó el perímetro a través de una ventana rota. Movimiento a 300 metros. Al menos 40 combatientes moviéndose en formación de asalto coordinada. Demasiado organizados, demasiado bien equipados, no insurgentes al azar. Esta era una operación planeada con objetivos específicos. Presionó la radio que había recuperado de su equipo oculto. Base Viper. Base Viper. Este es el complejo Shadow 7 bajo un asalto coordinado con mortero y tierra. Se estima que 40 hostiles se acercan desde el perímetro oeste. Se solicita QRF y apoyo aéreo inmediatos. La respuesta llegó por estática. Shadow 7, Base Viper. QRF está a 20 micrófonos de distancia. Apoyo aéreo a 30 micrófonos. ¿Puedes aguantar tanto tiempo? Simmons evaluó su situación táctica.
200 personas en el comedor, principalmente personal de apoyo con entrenamiento de combate limitado, tal vez 30 con armas adecuadas, un número desconocido de heridos contra 40 combatientes entrenados con armas servidas por la tripulación y apoyo de fuego indirecto. La base Viper resistirá. Shadow 7 fuera. Se giró para encarar el comedor lleno de soldados que la miraban con una mezcla de confusión, miedo y una comprensión creciente. Estas personas habían estado sirviendo comida a su lado durante 3 semanas. Ahora estaban a punto de ver a qué se dedicaba realmente. Escuchen. Soy un Navy SEAL que realiza operaciones clasificadas en esta base. El enemigo está a punto de asaltar este complejo con una fuerza abrumadora. Tenemos 20 minutos hasta que lleguen los refuerzos, lo que significa que debemos mantener esta posición durante 20 minutos. Así es como lo haremos. Señaló a un sargento que reconoció del parque móvil. Lleva a 10 personas con fusiles. Establezcan posiciones de tiro en el muro oeste. No ataquen hasta que yo dé la orden. Hagan que cada disparo cuente. Señaló al capitán. Organicen a los heridos. Establezcan un triaje en la cocina, donde hay más cobertura. Cualquiera que no pueda luchar ayuda con la atención médica. Señaló a un cabo de comunicaciones. Encuéntrenme todas las armas de este edificio. Fusiles, pistolas, cuchillos de cocina, si es todo lo que tenemos. Distribuyanlas a cualquiera que sepa usarlas. Observó cómo se ejecutaban sus órdenes. Vio cómo el caos se organizaba en una acción decidida. No eran operadores de élite, pero eran soldados, y los soldados podían luchar si alguien les daba dirección y confianza. El enemigo estaba a 200 metros de distancia. Simmons podía verlos claramente a través de la óptica de su HK-416, organizados en 3 elementos de asalto, apoyándose mutuamente en sus movimientos y usando la cobertura con eficacia. Cazas profesionales que sabían lo que hacían. Seleccionó a su primer objetivo, un caza que parecía estar dirigiendo a otros, portando una radio posicionada para coordinar el asalto. 700 metros por segundo de velocidad inicial, 150 metros de alcance, viento mínimo, no requirió ajustes. Disparó. El caza cayó. Su radio se silenció a mitad de la transmisión. El efecto en la formación enemiga fue inmediato. Confusión, vacilación. Cazas buscando cobertura al darse cuenta de que alguien los estaba atacando con fuego de precisión. Simmons cambió de objetivo. Segundo caza intentando colocar una ametralladora. Doble toque. Masa central. La ametralladora se silenció antes de poder disparar un solo proyectil. Tercer caza intentando reagrupar a los demás. Disparo en la cabeza. El intento de reagrupamiento fracasó. Muro occidental. Atacar objetivos de oportunidad. Hacer que mantengan la cabeza agachada. Fuego de fusil estalló desde las posiciones occidentales del Messaul. No fue la precisión de disparo de Simmons, sino un volumen de fuego que hizo que el enemigo se lo pensara 2 veces antes de avanzar. Los atacantes se escondieron, comenzaron a devolver el fuego y la batalla se transformó de un asalto a un tiroteo, lo que le dio a Simmons justo lo que necesitaba: tiempo. Se movió por la sala de malla, dirigiendo el fuego, reposicionando a los defensores y asegurándose de que los heridos recibieran atención. Su HK-416 emitía ráfagas controladas cada vez que se presentaban objetivos. Un caza se exponía para avanzar, otro intentaba flanquear, un tercero intentaba usar una granada propulsada por cohete. El enemigo estaba descubriendo que atacar una base logística era diferente cuando en esa base había una operadora SEAL que se había estado preparando para este escenario desde su llegada, disfrazada de personal de cocina. Una explosión masiva sacudió el muro norte. El impacto de un RPG abrió un agujero en la estructura e hizo que los defensores se dispersaran. Los cazas enemigos intentaron inmediatamente aprovechar la brecha, corriendo hacia la abertura. Simmons ya estaba en movimiento. Llegó a la recámara en 6 segundos. Se posicionó para cubrir la abertura y abrió fuego cuando el primer caza intentó entrar.
El HK-416 era una obra maestra de la ingeniería alemana. Fiable, preciso, devastador y con manos expertas. Las manos de Simmons estaban muy entrenadas. El primer caza cayó, el segundo cayó al intentar entrar. El tercero murió antes de poder cruzar el umbral. «Necesito 3 rifles en esta brecha ahora», respondieron los soldados, estableciendo una posición de tiro que convirtió el agujero en la pared en una zona de muerte en lugar de un punto de entrada. El intento del enemigo de explotar la brecha fracasó, les costó 5 cazas y les hizo reconsiderar su plan de asalto. Pero no se rindieron. Simmons pudo verlos reagruparse, organizándose para otro ataque. Eran numerosos, contaban con armamento pesado y claramente tenían un objetivo específico. No se trataba de un ataque aleatorio, sino de una operación planificada. Un joven especialista apareció a su lado. Alguien a quien reconoció de haberle servido huevos revueltos todas las mañanas. «Señora, tenemos movimiento en la pared este. Parece que intentan flanquear». Simmons corrió hacia el lado este. Confirmado el movimiento de flanqueo. De 10 a 15 cazas intentan usar la cobertura de daños de mortero para acercarse desde una dirección inesperada. «Consíganme 5 rifles en el muro este. Están intentando flanquear». Estableció posición y comenzó a atacar al elemento de flanqueo. Su HK-416 había comenzado con un cargador de 30 balas. Había agotado 2 cargadores al enfrentarse al asalto occidental. Iba por el tercero, lidiando con los flanqueadores orientales. Pero esos no fueron disparos al azar. Fueron eliminaciones precisas de amenazas específicas. Un caza con un movimiento de radiocoordinación, otro con un RPG que podría devastar las posiciones defensivas del mesal. Un tercero que parecía ser un líder experimentado dirigiendo cazas más jóvenes. El intento de flanqueo flaqueó, se rompió, se retiró para reagruparse. «Señora», el cabo de comunicaciones corría hacia ella. «La QRF informa que están a 15 minutos. ¿Podemos aguantar tanto?» Simmons evaluó la situación. La munición se estaba agotando. Tenían heridos que necesitaban evacuación médica. El enemigo probablemente ya había comprometido la mayor parte de su fuerza, lo que significaba que el siguiente asalto sería su máximo esfuerzo. «Aguantaremos. No tenemos elección». El siguiente asalto vino de 2 direcciones simultáneamente. El muro occidental y la brecha norte, coordinados para dividir la atención del defensor y crear oportunidades de explotación. El enemigo había aprendido de sus intentos anteriores y ahora empleaba mejores tácticas. Simmons tuvo que tomar una decisión. Dividir su atención cubriendo ambas posiciones o priorizar la amenaza mayor. Eligió la brecha. Si era penetrada, la lucha colapsaría en un combate cuerpo a cuerpo dentro del Mesaul donde los defensores perderían sus ventajas. Muro occidental, disparar a ese elemento de asalto. Mantenerlos suprimidos. Se posicionó en la brecha norte. Su HK-416 cubría el acceso. El enemigo llegó a la apertura con fuego de supresión e impulso, tratando de abrumar la posición mediante la agresión. Simmons respondió a la agresión con precisión. Primer caza a través de la brecha, doble golpe. Segundo caza, disparo en la cabeza. Tercero, masa central. Siguieron llegando, siguieron muriendo, y la brecha se convirtió en un cuello de botella donde la agresión táctica se encontró con la puntería profesional, y perdió cada intercambio. Su HK-416 se quedó sin munición. Soltó el cargador, recargó su último cargador de 30 balas, continuó atacando. Quedaban 29 balas. 28-27. Necesito munición en la recámara ahora. Un cabo deslizó cargadores por el suelo. Balas de 5,56 milímetros recuperadas de carabinas M4 compatibles con su HK-416. No era su munición preferida, pero munición al fin y al cabo. Recargó, continuó luchando. Detrás de ella, podía oír a los soldados siguiendo su ejemplo.
El sargento de personal del parque móvil dirigía el fuego hacia el muro oeste con sorprendente competencia. El capitán había organizado el triaje médico y atendía a los heridos mientras coordinaba simultáneamente las posiciones defensivas. El joven especialista que la había alertado del movimiento de flanqueo ahora cubría el acceso oriental con fuego de fusil metódico que mantenía a los cazas enemigos inmovilizados. Estos no eran guerreros de operaciones especiales, pero se estaban convirtiendo en algo más que personal de apoyo. Eran soldados defendiendo su posición. Y bajo el liderazgo de Simmons, estaban descubriendo capacidades que desconocían. Una explosión masiva sacudió el muro sur. Una sección del Mesaul que había permanecido relativamente tranquila hasta entonces. Simmons giró al ver una nueva amenaza. Un vehículo técnico, una camioneta con una ametralladora pesada montada en la parte trasera, maniobraba hacia el complejo. Sus tripulaciones tenían un arma capaz de destruir las posiciones defensivas del Mesh Hall si lograba un buen ángulo de disparo. «Tengo el técnico», gritó Simmons, corriendo hacia el muro sur. Llegó a una posición de tiro y evaluó el objetivo móvil. El técnico estaba a 200 metros, moviéndose a aproximadamente 40 kilómetros por hora. El conductor y el artillero eran visibles en su óptica. Avanzó hacia el objetivo, compensó el movimiento y la distancia, y disparó una ráfaga controlada contra la posición del conductor. El técnico viró bruscamente al ser alcanzado, se desvió de su trayectoria y se estrelló contra una barrera de hormigón. El artillero intentó apuntar con la ametralladora pesada, pero Simmons ya estaba ajustando la puntería. 3 disparos, centro de masa. El artillero se desplomó sobre su arma. El táctico fue neutralizado, pero su apariencia indicaba que el enemigo estaba desplegando fuerzas de reserva. Estaban desesperados, lanzando todo contra el complejo en un último intento por lograr su objetivo antes de que llegaran los refuerzos. Sombra 7, Viper QRF, estaban a 10 micrófonos de distancia. Situación. Viper QRF, aún resistimos, pero la munición es crítica. El enemigo está desplegando reservas. Te necesitamos aquí rápido. Copiado. Sombra 7. Se acercan con fuerza. Marquen su posición. Simmons tomó otra granada de humo. Marcando la posición con humo púrpura. Lanzó el bote a través del muro sur roto. El humo púrpura se elevó en el aire de la tarde, creando una clara señal visual para las fuerzas amigas que se acercaban. El enemigo también vio el humo y comprendió lo que significaba. Hicieron su último ataque desesperado, un asalto coordinado desde 3 direcciones simultáneamente. Todos los cazas restantes se comprometieron a abrir una brecha en el Mesaul antes de que llegara la Fuerza de Respuesta Rápida, FQR. Simmons tomó una decisión táctica en una fracción de segundo. La brecha norte seguía siendo el punto crítico. Si caía, todo caía. Corrió de vuelta a esa posición, gritando órdenes mientras corría. Muro oeste, mantengan el fuego. Muro este, atentos a los flanqueadores. Posición sur, cubran mis 6. Todos los demás, abastezcan munición y sigan luchando. Llegó a la brecha norte justo cuando el asalto principal enemigo impactó. De 15 a 20 cazas se abalanzaron sobre la abertura con fuego de supresión y pura agresión, decididos a abrumar la posición mediante el número y el impulso. El HK-416 de Simmons habló con furia controlada. Ella no solo disparaba, estaba gestionando la brecha, eliminando las amenazas por orden de prioridad. El caza con el RPG cayó primero. El que portaba lo que parecían explosivos murió segundo. El líder que dirigía el asalto cayó tercero, pero seguían avanzando. Por cada caza que derribaba, aparecía otro. Su cargador se agotó. Recargó sin mirar, con la memoria muscular imponiéndose, sin apartar la vista de la brecha. El cabo que había estado suministrando munición apareció junto a ella con una carabina M4, añadiendo su fuego al de ella. Señora, me quedo aquí. Usted nos enseñó a luchar. Yo lucho. Aparecieron más soldados.
El joven especialista de comunicaciones, un soldado de la sección de mantenimiento, un sargento de administración que probablemente nunca había disparado su arma fuera de los rangos de calificación. Todos tomando posiciones alrededor de la recámara. Todos sumando su fuego al esfuerzo defensivo. La recámara se había convertido en un muro de potencia de fuego estadounidense. Cada casa enemigo que intentaba entrar se topaba con una lluvia de disparos precisos de múltiples defensores. Simmons coordinaba su fuego, anunciando objetivos, asegurando campos de tiro superpuestos, transformando a los tiradores individuales en un equipo defensivo coordinado. A la izquierda, un caza con granadas. Abatirlo. A la derecha, dos acercándose. Ataquen a ambos. En el centro, atentos al de negro. Tiene explosivos. Sus órdenes eran nítidas, inmediatas, basadas en años de experiencia en combate que les permitían interpretar una situación táctica e identificar amenazas antes de que se materializaran. Los soldados a su alrededor respondieron con creciente confianza, sus disparos mejoraron bajo su dirección, su miedo se transformó en agresión concentrada. Un caza llegó a menos de 5 metros de la brecha, más cerca que nadie. Era rápido, experimentado, y usaba el fuego de cobertura de su equipo para acortar la distancia. Simmons lo atacó con una ráfaga controlada, pero se escondió tras los escombros justo afuera de la abertura. Ella pudo verlo preparándose para lanzar algo, una granada o un artefacto explosivo. Amenaza de granada en la recámara. Todos al suelo. Ella no cayó. En cambio, se metió directamente en la brecha, se expuso por completo y disparó 3 balas al caza antes de que pudiera completar el lanzamiento. El artefacto explosivo se le cayó de las manos, detonó entre sus propios cazas, y la onda expansiva arrojó a Simmons hacia atrás, contra el Mesaul. Cayó al suelo con fuerza, con zumbido en los oídos y visión borrosa. El especialista acudió de inmediato, sacándola de la brecha y comprobando si tenía heridas. «Señora, ¿está herida?» Simmons negó con la cabeza, despejando los efectos de la conmoción cerebral y evaluando los daños. Nada roto, laceraciones leves por los escombros. Combatible. Agarró su HK-416 y se puso de pie. «Estoy bien. De vuelta en la recámara. Intentarán aprovechar la confusión». Pero la explosión había devastado al elemento de asalto enemigo. Había cadáveres esparcidos en las proximidades de la recámara. Los supervivientes se retiraban, perdiendo impulso y con las bajas aumentando de forma insostenible. El asalto enemigo se desplomó ante esa decidida resistencia. Demasiadas bajas, muy poco progreso, demasiados estadounidenses que se negaban a rendirse. Los cazas se retiraron, se reagruparon y, en ese momento de respiro, Simmons oyó el sonido más hermoso de su carrera militar. El distintivo rotor de los helicópteros Black Hawk acercándose a toda velocidad. La QRF está aquí. Manténganse. Combatiendo. Estamos a punto de recibir refuerzos. Los helicópteros llegaron rápido y agresivos. Los artilleros de la puerta abrieron fuego contra las posiciones enemigas en retirada. Las ametralladoras de 7,62 milímetros barrían las formaciones de asalto con una precisión devastadora. Simmons pudo ver los impactos. Cazas enemigos siendo abatidos mientras intentaban retirarse. Vehículos inutilizados. Armas de la tripulación destruidas. La formación enemiga se desintegró bajo ese fuego fulminante. Cazas dispersándose en todas direcciones. El asalto organizado se desmoronó en intentos individuales de supervivencia. Algunos arrojaron sus armas y huyeron. Otros intentaron continuar luchando y fueron eliminados por los artilleros de la puerta de los helicópteros, que contaban con ángulos superiores y munición ilimitada. Los vehículos terrestres siguieron a los Humvees y MRAPs cargados de infantería que desmontaron y establecieron un perímetro, con sus tropas de refresco y cargas completas de munición, cambiando el equilibrio táctico decisivamente. La infantería de la QRF se movió por el complejo con eficiencia profesional, despejando sectores,
asegurando posiciones y persiguiendo a los cazas enemigos que huían. El comandante de la QRF, un mayor que Simmons reconoció de las sesiones informativas matutinas durante las que había servido café, apareció en la entrada de Mess Saul, con un escuadrón de infantería de seguridad. Sombra 7. Sargento Simmons. Aquí, señor. Simmons salvó su HK-416 y se dirigió a su encuentro. Su uniforme estaba cubierto de polvo y escombros, y su rostro reflejaba la tensión de 37 minutos de combate continuo. El mayor la miró fijamente, reconociéndola. Eres la trabajadora de Mess Saul. Me has estado sirviendo el desayuno durante 3 semanas. Sí, señor. También realiza operaciones clasificadas de contrainteligencia, y desde hace 30 minutos, comandaba la defensa de esta posición contra un asalto enemigo coordinado. El mayor miró más allá de ella, hacia el Mess Saul defendido. Heridos recibiendo tratamiento. Soldados en posiciones defensivas. Casquillos de latón gastados cubrían el suelo como una alfombra. Muertos enemigos visibles a través de las brechas en los muros. El olor a cordita y sangre se mezclaba con la comida volcada del servicio de almuerzo. La brecha norte mostraba evidencia de la feroz lucha. Impactos de bala, daños por explosión, escombros y marcas de sangre donde se había producido el combate más desesperado. ¿Cuántos enemigos? ¿Bajas? Aproximadamente 40 muertos. Un número desconocido de heridos. Mantuvimos la posición contra una fuerza abrumadora gracias a tácticas superiores y soldados que se negaron a rendirse. ¿Y sus bajas? 14 heridos, 3 graves, 0 muertos. Todos los soldados que estaban vivos cuando esto empezó siguen vivos. La expresión del mayor pasó de la incredulidad al respeto profesional. Sargento, eso es extraordinario. Con esta composición de fuerza, eso no debería haber sido posible. Fue posible porque estos soldados lucharon como guerreros cuando alguien les dio liderazgo y confianza. Se merecen el reconocimiento, señor. Solo di instrucciones. La fuerza de respuesta rápida aseguró el complejo, persiguió a las fuerzas enemigas en retirada y estableció un perímetro defensivo que se extendió 500 metros desde el Mess Saul. Helicópteros de evacuación médica llegaron para atender a los heridos, tanto estadounidenses como combatientes enemigos que habían sobrevivido a sus heridas. El Mess Saul, marcado por las balas, parcialmente destruido, lleno de evidencias de un combate desesperado, se convirtió en un escenario de caos controlado mientras los refuerzos asumían la seguridad. Simmons finalmente se permitió bajar su HK-416 para respirar. Normalmente, para procesar lo que acababa de suceder. 37 minutos desde el primer impacto de mortero hasta la llegada de la fuerza de respuesta rápida. 37 minutos de mando de combate continuo y disparos de precisión. 37 minutos que habían transformado al personal de Mess Saul en veteranos de combate y convertido una posible masacre en una acción defensiva exitosa. El joven soldado de Idaho, al que le había servido papas extra, al que había arrastrado a un lugar seguro y curado cuando el primer mortero impactó, se acercó a ella con el brazo en cabestrillo, vendas en la cara y gratitud en la mirada. Señora, necesito agradecerle por el tratamiento médico, por el liderazgo, por todo. Nos salvaste la vida a todos hoy. Simmons lo miró y vio a los otros soldados reunidos a su alrededor en el comedor lleno de gente que había descubierto que entre su personal de cocina había un SEAL de la Marina que los había protegido de maneras que jamás imaginaron. Salvamos nuestras vidas. Lucharon. Mantuvieron sus posiciones. Cumplieron órdenes bajo fuego enemigo. Eso fue lo que hizo que la defensa tuviera éxito. El sargento de la flota de vehículos dio un paso al frente. Señora, con todo respeto, no habríamos sabido qué hacer sin usted. Convirtió el pánico en defensa. Nos dio propósito y dirección cuando estábamos a punto de morir. Eso es liderazgo. Simmons quería desviar la atención, minimizarla, desviar el crédito de ella misma. Pero al ver los rostros de estos soldados, comprendió que necesitaban este reconocimiento,
Necesitaban reconocer lo que había sucedido y quien los había guiado a través de él. Entonces, reconozcámoslo todo, dijo. Sí, yo comandé la defensa. Sí, ataqué objetivos prioritarios, pero ustedes ejecutaron órdenes bajo fuego enemigo. Suministraron munición mientras las balas impactaban a su alrededor. Atendieron a los heridos mientras la batalla aún se libraba. Ocuparon posiciones que a los soldados profesionales les costaría mucho mantener. Sobrevivimos porque todos hicieron su trabajo. Eso es lo que importa. Llegó el comandante de la base. El coronel, que había estado furioso por las operaciones no reveladas en su base. Su expresión ahora mezclaba ira con respeto reticente mientras inspeccionaba la posición defendida y a los soldados que la habían mantenido. Sargento Simmons, tenemos que hablar de muchas cosas. Sí, señor. Estoy dispuesto a rendir cuentas por mis acciones y por la operación que me trajo a esta base. El coronel observó el Mesaul lleno de soldados que estaban vivos gracias a su liderazgo, a los enemigos muertos que se procesaban fuera del complejo, a las posiciones defensivas que mantuvo contra viento y marea. Llegaremos a eso, pero primero, buen trabajo, sargento. Excelente trabajo. El informe posterior a la acción tardó 3 días en compilarse. Simmons había eliminado personalmente a 14 cazas enemigos con su HK-416, coordinó la defensa que mató a 23 más mediante fuego organizado del personal de Mesaul y ocupó una posición que, según la opinión general, debería haber sido invadida en los primeros 5 minutos del asalto. Los soldados de Mesaul, quienes creían que solo era personal de cocina sirviéndoles comida, declararon que un operador SEAL había transformado el caos en una defensa organizada, y como la precisión de disparo y el liderazgo táctico habían transformado una masacre en una acción defensiva exitosa. El sargento Marcus Webb, el sargento de suministros que había estado comprometiendo las operaciones, se encontraba bajo custodia militar, enfrentando cargos que podrían resultar en cadena perpetua. Las pruebas que Simmons había recopilado durante su misión de 3 semanas eran tan exhaustivas que su abogado defensor ya le había aconsejado declararse culpable a cambio de cualquier compensación disponible. El Comando de Guerra Especial Naval envió a la comandante Sarah Chen para dirigir la sesión informativa clasificada. Se reunieron en una sala segura donde Simmons pudo proporcionar el informe completo de la misión sin la compartimentación que había regido la operación. Se suponía que debía identificar la fuga, documentar las pruebas y extraerla discretamente, dijo Chen. En cambio, comandó una acción defensiva contra una fuerza enemiga del tamaño de un pelotón usando un Mesaul lleno de personal de apoyo como elemento táctico. La situación se desarrolló de maneras que no pude controlar, señora. Cuando llegó el ataque, tenía 2 opciones. Mantener mi cobertura y ver cómo masacraban a 200 soldados, o revelar mi identidad y defender la posición. Elegí defenderme con un HK-416 que usted mantuvo escondido bajo el mostrador durante 3 semanas. Soy un SEAL, señora. No voy a ningún sitio desarmado. El rifle fue desarmado y oculto como equipo de malla. Pasó todas las inspecciones porque nadie buscaba un sistema de armas de operaciones especiales en la cocina. Chen sonrió levemente. El comandante de la base está furioso porque realizamos una operación en su base sin su conocimiento. Pero está vivo para estar furioso, como todos los que estaban en ese Mesaul. Eso es lo que importa. Guerra Naval Especial está de acuerdo. Se le otorga la estrella de plata por sus acciones durante la defensa. La citación será clasificada porque la operación en sí sigue siendo clasificada, pero la mención figura en su expediente. Y la misión de contrainteligencia fue exitosa. Identificó la fuga, documentó sus actividades, obtuvo evidencia que resultará en una condena y evitó que las operaciones se vieran comprometidas. El hecho de que también defendiera un complejo bajo asalto, manteniendo su cobertura hasta que la situación táctica requirió revelarla, se considera un desempeño ejemplar en circunstancias imposibles. Simmons asintió. ¿Qué sigue para mí, señora? Regrese con su equipo.
No más asignaciones de mes Saul a menos que la solicite específicamente. Aunque sospecho que ya no servirá comida por un tiempo. No lo sé, señora. De hecho, todo estuvo bastante tranquilo hasta que empezó el mortero. Chen rió. Sargento, usted es un operador SEAL. La paz no es realmente nuestra especialidad. 6 meses después, Simmons estaba de vuelta con su equipo SEAL, realizando misiones de acción directa que no implicaban servir comida ni hacerse pasar por personal de apoyo. Pero la historia de la defensa de Mes Saul se había difundido a través de la Guerra Naval Especial. La operadora que se había disfrazado de personal de cocina y había comandado una defensa exitosa usando todas las fuerzas disponibles. Los soldados que lucharon a su lado ese día, el soldado de Idaho al que sirvió papas extra, el capitán que inicialmente cuestionó su autoridad, el cabo que rebuscó munición bajo fuego enemigo. Todos ellos sabían que la mujer silenciosa que sirvió las comidas era un SEAL de la Marina que los protegía de maneras que desconocían hasta que la violencia la obligó a revelar su verdadero propósito. El joven soldado se recuperó de sus heridas de metralla y le escribió una carta que llegó por los canales oficiales. Señora, quería agradecerle por salvarme la vida 2 veces ese día. Una vez cuando me ayudó a cubrirme y curó mis heridas, y otra cuando defendió la posición mientras yo estaba demasiado herido para luchar. También quería disculparme por cada vez que me quejé de la comida que sirvió. Ahora entiendo que alimentarnos no era su verdadero trabajo, pero lo hizo de todos modos, protegiéndonos de amenazas que desconocíamos. Eso es lo que la convierte en una heroína. No la lucha, sino el hecho de que hiciste el trabajo que nadie sabía que debía hacerse hasta el día en que más importaba. Gracias por servirnos en todo el sentido de la palabra. Simmons conservó la carta, no porque necesitara validación o reconocimiento, sino porque le recordaba por qué la misión había sido importante. El trabajo de contrainteligencia no era glamoroso. Era servir comida, escuchar conversaciones y documentar pruebas mientras se fingía ser otra persona. Pero cuando ese trabajo poco glamoroso evitaba que los soldados murieran en emboscadas preparadas con información comprometida, importaba tanto como cualquier misión de acción directa. El tridente sellado en su pecho había estado oculto bajo delantales de malla durante 3 semanas. Pero siempre había estado allí, representando lo que era, independientemente de la cobertura que usara o el papel que desempeñara. El enemigo había aprendido esa lección a las malas cuando atacaron durante el servicio de almuerzo y descubrieron que el personal de cocina incluía a un operador SEAL que había estado preparado precisamente para esa posibilidad. Años después, cuando Simmons se retiró del servicio activo y enseñaba tácticas a los nuevos candidatos SEAL, utilizó la defensa Mesh Hall como un caso práctico de liderazgo adaptativo y toma de decisiones en circunstancias imposibles. No siempre se tienen situaciones tácticas perfectas, les decía. A veces, se está en inferioridad numérica, mal equipado y defendiendo posiciones con personal sin cualificación para operaciones especiales. Su trabajo no es rendirse a esas limitaciones. Es trabajar con ellas y encontrar la manera de tener éxito de todas formas. La defensa mesal tuvo éxito porque utilicé los recursos disponibles. No tenía un equipo SEAL. Tenía soldados de apoyo con entrenamiento básico de fusil. No tenía armas óptimas. Había recuperado munición y los fusiles que tenía disponibles. No tenía posiciones defensivas preparadas. Tenía un edificio con paredes derruidas e iluminación de emergencia. Pero tenía soldados dispuestos a luchar si alguien les daba dirección y confianza. Tenía suficientes armas para enfrentar las amenazas. Tenía posiciones defensivas que podían mejorarse mediante el posicionamiento táctico. Y tenía 20 minutos para resistir hasta que llegaran los refuerzos. Así que eso fue lo que hicimos. Aguantamos 20 minutos. Y todos los que estaban dispuestos a luchar vivieron para contarlo. Uno de los candidatos hizo la pregunta que Simmons esperaba. Señora, ¿cómo fue revelar su identidad después de ocultarla durante 3 semanas? ¿No comprometió eso la operación? Si comprometió la misión de contrainteligencia,
Pero el propósito de esa misión era proteger a esos soldados de las amenazas facilitadas por la inteligencia comprometida. Cuando se materializó una amenaza directa, seguir ocultando mi identidad habría significado el fracaso del verdadero propósito de la misión: mantener a esas personas con vida. Así que tomé la decisión: salvar vidas era más importante que mantener la seguridad operativa. La Guerra Especial Naval coincidió con esa evaluación, pero no pretendo que la decisión fuera fácil. Cada vez que se abandona la cobertura, se pone fin a una operación que tardó semanas o meses en establecerse. Se hace ese cambio cuando la situación lo requiere, no a la ligera. Otro candidato preguntó: el informe indica que eliminaste personalmente a 14 cazas enemigos. ¿Cómo mantuviste la disciplina de fuego mientras comandabas la defensa? Entendiendo que el tiro de precisión y el mando táctico cumplían el mismo propósito: controlar el campo de batalla. Cuando disparaba, eliminaba amenazas específicas que podían devastar nuestras posiciones defensivas. Cuando comandaba, posicionaba las fuerzas para maximizar su efectividad. Ambas actividades contribuían al mismo objetivo. La clave está en saber cuándo hacer cada cosa. Si hay una amenaza crítica que solo tú puedes eliminar, dispara. Si hay una posición defensiva que necesita organizarse, comanda. Si intentas hacer ambas cosas simultáneamente, ninguna te irá bien. Prioriza lo que la situación requiere en ese momento. Los estudiantes asintieron, tomando notas, intentando comprender cómo alguien podía servir comida durante 3 semanas y luego comandar una acción defensiva utilizando personal de servicio como elementos tácticos, intentando comprender la mentalidad que hacía que esas actividades aparentemente contradictorias formaran parte de la misma misión. Simmons comprendió su confusión. La mayoría de la gente veía a los operadores como pateadores de puertas y especialistas en acción directa. No entendían que, a veces, las operaciones más importantes implicaban servir a los revoltosos. Huevos mientras escuchaban conversaciones, construyendo un caso contra una amenaza interna mientras fingían recoger patatas hasta el día en que la violencia obligó a la operadora a dar un paso al frente y demostrar que el tridente del OSEAL, oculto bajo un delantal de malla, siempre estaba ahí, siempre listo, siempre representando capacidades que surgirían cuando las circunstancias lo requirieran. El salón de malla había sido reparado. Los muertos enterrados, los heridos recuperados. Pero el recuerdo de ese día permaneció. El momento en que el personal de cocina se reveló como guerreros de operaciones especiales. Cuando el servicio de alimentos se convirtió en superioridad de fuego. Cuando la mujer que servía el almuerzo demostró lo que hacen los SEAL cuando alguien ataca su posición. La sargento Noel Simmons, la operadora que sirvió vaca hasta que el enemigo atacó y todos vieron su tridente de los SEAL. La guerrera que demostró que a veces la persona más letal del complejo es la que te sirve puré de patatas y escucha todo lo que dices. Simplemente había estado sirviendo comida en el comedor hasta que el enemigo atacó el complejo. Y entonces había sido exactamente lo que su tridente del OSEAL indicaba: una operadora naval de guerra especial que había estado preparada para la violencia desde el momento en que llegó disfrazada de personal de apoyo. El enemigo aprendió por las malas, de forma permanente. Porque los SEAL no dejan de ser SEAL solo por llevar delantales y servir comida. Simplemente esperan el momento en que se quitan el delantal, sacan el rifle y todos descubren lo que siempre estuvo ahí debajo del disfraz. En cada ocasión, la leyenda de la defensa mesal se convirtió en lectura obligatoria en el Centro Naval de Guerra Especial. No por las estadísticas de combate, aunque 14 muertos enemigos y ninguna muerte amiga lo decían todo, sino por lo que representaba sobre la adaptabilidad y la ejecución de misiones bajo restricciones imposibles. Simmons había recibido una misión que requería ser invisible, mimetizarse, observar sin ser observada. Durante 3 semanas, lo había logrado a la perfección, recopilando información mientras servía el desayuno, el almuerzo y la cena a 200 soldados despistados. Entonces las circunstancias cambiaron.
Los parámetros de la misión pasaron de la recopilación de información a la protección de la fuerza en el lapso de 3 segundos entre impactos de mortero. Y Simmons se adaptó de inmediato, pasando de observadora invisible a comandante visible sin dudarlo. Esa adaptabilidad, esa capacidad de reconocer cuando la misión había cambiado y de ejecutarla. La nueva misión, con el mismo profesionalismo que la original, definió lo que diferenciaba a los guerreros de operaciones especiales de los soldados convencionales. El HK-416 que había estado oculto bajo el mostrador durante 3 semanas no había cambiado. Las capacidades de Simmons no habían cambiado. Su entrenamiento, su experiencia, su compromiso con la protección de las vidas estadounidenses, nada de eso había cambiado. Lo que cambió fue la visibilidad. El tridente de los SEALs que había estado oculto se hizo visible. La operadora que había estado disfrazada se reveló. La guerrera que había estado sirviendo comida comenzó a eliminar amenazas. Y 37 minutos después, cuando llegó la Fuerza de Respuesta Rápida, QRF, y la batalla estaba ganada, todos comprendieron lo que siempre había sido cierto. La persona más peligrosa del complejo había sido la que servía puré de papas y escuchaba todo lo que decías. El sargento Noel Simmons, el SEAL de Mesal, la guerrera invisible que se hizo visible justo cuando más importaba. El enemigo nunca la vio venir. Ese era el punto. Gracias por ver. Suscríbete para escuchar más historias impactantes de mujeres valientes en uniforme.